¿Sabías que hay pueblos en Estados Unidos donde el ingreso medio anual supera los $500.000 y donde prácticamente no hay pobreza, ni siquiera visual? Lugares donde no ves ni un solo cartel publicitario, ni una tienda de descuento, ni mucho menos un McDonald's. No es que lo oculten, es que directamente no lo necesitan. Y eso es porque estos pueblos no solo son ricos, son otro sistema económico. Aquí no vive gente común con un sueldo alto, aquí vive el 1% de verdad, el 1% del 1%. Pero, ¿cómo se llega a ese nivel de riqueza en un pueblo? ¿Y por qué nadie habla de ellos? Para entenderlo, primero hay que saber dónde están. Vamos a empezar con uno de los más sorprendentes, Atherton, en California. Su ingreso familiar medio es de más de $530.000 al año. Pero ese dato solo es la punta del iceberg. Aquí no vives en una casa bonita, vives en mansiones escondidas entre árboles centenarios, con sistemas de seguridad más avanzados que muchos bancos y vecinos como Eric Schmidt, ex-CEO de Google, o Sheryl Sandberg, la exdirectora de operaciones de Meta. Lo curioso es que Atherton está a minutos de Palo Alto y Menlo Park, zonas con enorme desigualdad, pero en Atherton ni siquiera hay apartamentos. Literalmente están prohibidos por ley. Todo el pueblo está zonificado exclusivamente para viviendas unifamiliares. ¿Te suena? Exacto, es exclusión por diseño. Pero Atherton no está solo en esto. Otro caso increíble es Scarsdale, en Nueva York, donde el ingreso medio familiar ronda los $450.000. Este pueblo es una postal, calles perfectas, colegios públicos que parecen privados y una comunidad obsesionada con mantener la calidad de vida. ¿Pero qué significa eso realmente? Que nadie nuevo entra, a menos que pueda pagar el precio, no solo económico, también social. Scarsdale tiene reglas no escritas sobre cómo vestirse, a qué clubes pertenecer y con quién socializar. No es solo riqueza, es control. Y luego está Cherry Hills Village, en Colorado, donde el aire parece más puro, y no es una metáfora. La ciudad tiene políticas ambientales estrictísimas, pero eso no es lo interesante. Lo interesante es que fue hogar de John Elway y otros magnates del petróleo y las finanzas. Aquí se mezcla el viejo dinero con el nuevo, y eso crea un ecosistema donde el poder fluye en silencio. No hay rascacielos, no hay ruido, solo jardines que parecen campos de golf y una tranquilidad que cuesta millones mantener. La policía local tiene más presupuesto que ciudades 5 veces más grandes. Hasta ahora hemos hablado de riqueza visible, pero en Highland Park, Texas, la riqueza se vuelve invisible. Aquí vive parte de la élite petrolera, y muchos habitantes usan estructuras fiscales que les permiten pagar impuestos mínimamente. Un estudio reveló que más del 30% de las casas están registradas bajo sociedades anónimas. ¿Por qué? Para proteger la privacidad y los activos. Pero eso no es todo. El distrito escolar de Highland Park, a pesar de estar financiado públicamente, recibe donaciones privadas multimillonarias. Resultado: los colegios tienen estudios de grabación profesional, estadios y hasta programas de inteligencia artificial. En todos estos pueblos hay algo en común. No son ciudades grandes, no buscan fama, no salen en las películas, pero tienen influencia real. Están cerca del poder, cerca de Silicon Valley, de Wall Street, de los grandes bufetes legales, de las farmacéuticas y de los fondos de inversión. Y eso los hace mucho más importantes de lo que parecen. Y ahora es cuando empieza a cambiar la historia. Porque podrías pensar, bueno, si estas personas han trabajado duro y se han ganado su dinero, ¿cuál es el problema? Pero la realidad es más compleja. La mayoría de estas comunidades fueron diseñadas no para crear riqueza, sino para conservarla. Hay una diferencia enorme. Son estructuras hechas para proteger el capital de las familias ricas durante generaciones. ¿Cómo lo logran? A través de leyes de zonificación, fideicomisos, fundaciones familiares y conexiones políticas. Y aquí es donde entra la economía del comportamiento. Porque estos pueblos no solo gestionan recursos, gestionan emociones, el miedo a perder el estatus, la necesidad de pertenencia, el deseo de control. Todo está integrado en la arquitectura, las reglas, la cultura local. No es casualidad que muchos de sus residentes tengan asesores financieros, terapeutas de rendimiento e incluso consultores de legado familiar. Y eso plantea una pregunta incómoda. ¿Realmente son estos pueblos el ejemplo de éxito americano o son el síntoma más claro de un sistema que se separa cada vez más del resto? Pero no saquemos conclusiones tan rápido, porque si ya te impactó saber dónde vive el 1% de verdad, espera a ver cómo viven, porque lo más desconcertante no es el dinero que tienen, es lo que hacen con él. Una vez cruzas la línea invisible hacia estos pueblos, te das cuenta de algo extraño. Aquí no hay Lamborghinis en las calles, ni influencers sacándose selfies frente a sus casas, ni tiendas con logos dorados a cada paso. Es como si el lujo estuviera escondido. Y no porque no exista, está en todas partes. Pero aquí, el verdadero lujo no se exhibe, se protege. En lugares como Short Hills, en Nueva Jersey, uno de los pueblos más ricos de todo el estado, el código es claro. No llames la atención. Puedes tener un Bugatti, sí, pero lo vas a guardar en un garaje cerrado y probablemente no lo uses más que para ir al club de golf. ¿Sabes qué auto verás más seguido? Un Volvo, gris. Porque en estos entornos, parecer nuevo rico es casi un insulto. El verdadero poder no necesita validación externa. Y eso cambia totalmente las reglas del juego. Porque si tú ves un pueblo modesto, calles limpias, pero sin ostentación,
Tal vez pienses que es un lugar de clase media acomodada, pero revisa los precios. Casas por encima de los 4 millones de dólares, colegios con matrículas de más de 70.000 anuales. Y sí, algunos de esos colegios son públicos, pero financiados con donaciones privadas, y asociaciones de vecinos que rechazan propuestas de supermercados para no afectar el equilibrio visual del barrio. Y aquí entra algo fascinante. El lujo silencioso no solo es estético, también es estratégico. En los Altos Hills, California, donde el ingreso medio está por encima de los 400.000 dólares, muchas propiedades no tienen dirección postal visible. ¿Por qué? Seguridad y privacidad. Es un lujo tener el poder de ser invisible, y en un mundo obsesionado con la visibilidad, eso se convierte en el símbolo máximo de estatus. Mientras medio planeta quiere más likes, ellos quieren menos rastros. Incluso el ocio se transforma. Aquí no se trata de ir a restaurantes de estrella Michelin en el centro de la ciudad. Muchos de estos pueblos tienen chefs privados que llegan a casa con ingredientes cultivados a menos de 10 kilómetros. Hay clubes donde se necesita invitación de sangre. Sí, literalmente, solo puedes entrar si tus padres fueron miembros. Y otros donde ni siquiera puedes entrar con traje si no es del tipo correcto. La exclusividad no está en el precio, sino en el acceso codificado, pero lo más curioso es que este comportamiento no es nuevo, es un patrón que se ha repetido a lo largo de la historia. Los aristócratas europeos del siglo XIX también evitaban mostrar riqueza de forma ostentosa. La idea era simple: si necesitas demostrarlo, probablemente no lo tienes. Este mismo patrón se replica hoy, pero con un giro moderno. Lo que cambia es el contexto. Antes eran castillos, ahora son casas tech-friendly de 20 millones de dólares con diseño minimalista, energía solar, IA doméstica y obras de arte digital colgadas en marcos que parecen apagados, porque lo importante no es que lo veas tú, es que lo vea quien importa. Y aquí es donde entra la psicología económica, porque no se trata solo de gastar, sino de gastar con significado. Las decisiones de consumo en estos pueblos están fuertemente influenciadas por un concepto llamado distinción simbólica. No compran lo mejor, compran lo que los separa. En otras palabras, todo el ecosistema de consumo gira en torno a un solo objetivo: no parecer parte del resto. Este fenómeno tiene consecuencias sociales profundas. En pueblos como Hillsborough, California, donde hay mansiones valoradas en más de 50 millones, los residentes han votado en contra de instalar farolas en ciertas calles, porque, según ellos, el alumbrado público disminuye la privacidad y la experiencia natural del vecindario. ¿Y qué pasa si no ves bien? No importa, tienes chofer, tienes seguridad privada, y vives en una burbuja que decide cómo debe sentirse el entorno, no cómo debe funcionar para todos. Todo este sistema crea una ilusión, la de normalidad, porque a simple vista todo parece tranquilo, equilibrado, pero eso no es casualidad. Es el resultado de una arquitectura emocional donde el verdadero lujo no es el oro, ni el mármol, ni el jet privado. Es el silencio, el anonimato, el control total del entorno. Y esta forma de vivir no se enseña en universidades, ni se aprende viendo documentales de millonarios en Netflix. Se transmite por cercanía, por cultura, por legado. Si naces ahí, ya estás dentro. Si no, por más dinero que tengas, hay cosas que no podrás comprar jamás. Pertenencia, reputación, confianza. Porque en estos pueblos, el lujo real no se mide en dólares. Se mide en exclusión. Y justo cuando pensabas que lo habías entendido todo, te das cuenta de que muchos de estos pueblos no solo concentran riqueza, concentran historia familiar, poder heredado y decisiones que afectan incluso a quienes nunca han estado ahí, porque el dinero no desaparece, solo cambia de forma y muchas veces de apellido. Pero para entenderlo de verdad, tenemos que ir más atrás, no al presente, sino al origen. Porque lo que hoy parece un estilo de vida, en realidad es el resultado de generaciones perfeccionando el arte de mantenerse arriba. La mayoría de la gente cree que los millonarios de estos pueblos se hicieron ricos con empresas tecnológicas, inversiones arriesgadas o una gran idea brillante, pero la verdad es otra. En muchos de estos lugares, la riqueza no se crea, se hereda, y con ella se hereda también algo mucho más valioso: el poder de perpetuarla. En pueblos como Darien, Connecticut, una de las joyas discretas de la costa este, más del 60% de las familias llevan generaciones viviendo en la misma propiedad. Aquí no se compra una casa, se hereda un apellido. Las familias se conocen entre sí desde hace décadas. Se casan entre antiguos alumnos del mismo colegio privado, hacen negocios con los mismos apellidos que aparecen en las placas de mármol de las bibliotecas y donan a las mismas causas que sus abuelos. Todo está conectado, y esta herencia no es solo económica, es también cultural, legal y política. Muchas de estas familias utilizan herramientas financieras como los trusts o fideicomisos que permiten que la riqueza pase de generación en generación sin pagar tantos impuestos. Por ejemplo, el famoso Dynasty Trust, usado en estados como Dakota del Sur, permite mantener activos protegidos durante siglos. Pero lo más interesante es cómo esto se mezcla con la economía conductual. Porque si tienes todo asegurado para ti y tus hijos, ¿qué tipo de decisiones tomas? ¿Cómo votas? ¿Cómo ves el mundo? En estas comunidades, la escasez no existe, y eso cambia completamente la manera en la que se percibe la realidad. La prioridad no es el corto plazo, sino la preservación, y todo se diseña para proteger ese legado. En Palm Beach, Florida, por ejemplo,
Muchas propiedades están registradas a nombre de empresas con sede en paraísos fiscales. No porque estén haciendo algo ilegal necesariamente, sino porque la planificación fiscal aquí no es una opción, es una cultura. Si un abogado especializado en fideicomisos no te reconoce por tu nombre, probablemente no perteneces. Y esto tiene consecuencias, porque cuando hablamos de los pueblos más ricos de Estados Unidos, no estamos hablando solo de ingresos anuales. Estamos hablando de activos acumulados, de influencia política local, de donaciones a universidades que compran acceso, de conexiones que garantizan impunidad frente a crisis económicas. ¿Sabías que durante la crisis del 2008, mientras millones de personas perdían sus casas, los precios en zonas como Greenwich, Connecticut, apenas cayeron? ¿Y que muchos de sus residentes aprovecharon la caída para comprar más propiedades a precio de ganga? Porque cuando tienes acceso a liquidez constante, el mundo entero funciona como una gran oportunidad. Y cuando otros sienten pánico, tú inviertes. En estos pueblos, el tiempo juega a favor. Las casas se compran sin hipoteca, los negocios familiares se refinancian con intereses ridículos gracias a bancos privados, y el riesgo es algo que manejan consultores pagados por 6 cifras al mes. Y lo más impactante, muchos de estos sistemas están legalmente blindados. No es que el sistema esté roto, es que fue diseñado así, diseñado para que las leyes fiscales, las estructuras legales y hasta las reglas locales beneficien a quienes ya están adentro. Por eso, en lugares como Hidden Hills, California, hay límites de densidad urbana que hacen casi imposible construir viviendas accesibles. Así, se asegura que solo cierto perfil económico y social pueda entrar. Y esto nos lleva a una paradoja. En un país que se enorgullece de ser una meritocracia, estos pueblos son ejemplos vivos de lo contrario. De un sistema donde nacer en el código postal correcto equivale a empezar la vida con 100 metros de ventaja. Y no solo en dinero, también en salud, educación, contactos, estabilidad emocional y tiempo libre. La desigualdad aquí no es un accidente, es una estrategia, una que se actualiza con cada generación, con nuevas formas de blindaje patrimonial, con fundaciones que permiten influir en política sin parecerlo y con un sistema de reglas internas que dicta quién puede entrar y quién no. Porque sí, hay una riqueza invisible, pero también hay un muro invisible, y cuando el poder se hereda, también se heredan los hábitos que lo mantienen. Por eso, estos pueblos son mucho más que ricos, son guardianes de una tradición silenciosa de acumulación, distinción y permanencia. Pero, ¿qué pasa cuando alguien que no pertenece intenta entrar? ¿Qué sucede con los trabajadores, maestros, enfermeros, repartidores que necesitan cruzar esos pueblos para trabajar, pero no pueden vivir ahí? La postal es perfecta, calles limpias, árboles simétricos, coches eléctricos, sin un solo rayón, colegios que parecen campus universitarios y hasta perros que parecen entrenados para no ladrar. Pero hay una pregunta que lo cambia todo. ¿Quién mantiene esa perfección? Porque detrás de cada seto podado, de cada jardín impecable y de cada paquete que llega puntualmente a la puerta, hay alguien que no vive ahí. Y ese es el verdadero precio de vivir entre millonarios. Tomemos el caso de Piedmont, en California, uno de los pueblos más ricos del estado. Está completamente rodeado por Oakland, una ciudad donde la desigualdad es tan visible que basta con conducir 5 minutos para pasar de casas de 7 millones de dólares a barrios con problemas de infraestructura, criminalidad y falta de servicios públicos. ¿Qué ocurre entonces? Que miles de trabajadores cruzan todos los días la frontera invisible entre esas dos realidades. Enfermeros, jardineros, niñeras, profesores, empleados del supermercado. Todos ellos viajan decenas de kilómetros porque simplemente no pueden pagar el precio de vivir donde trabajan. Un informe del Urban Institute reveló que en zonas como Chevy Chase, en Maryland, el precio medio de la vivienda supera los 2 millones de dólares, mientras que el ingreso medio de los trabajadores esenciales en la zona no llega ni a los 60.000. Resultado, los desplazamientos de más de una hora se han vuelto normales. Personas que madrugan a las 5 de la mañana solo para cuidar los hijos de quienes aún están dormidos. Y lo más fuerte es que muchos de estos pueblos han votado activamente en contra de construir viviendas accesibles. ¿La razón oficial? Proteger la identidad del vecindario. La razón real, mantener la exclusividad y con ella los precios. Porque en estos lugares, hasta la idea de permitir un pequeño edificio de apartamentos genera pánico colectivo. Hay audios filtrados de juntas vecinales donde se habla de los peligros de atraer otro tipo de gente. Así, sin filtro. Y eso deja claro algo, la riqueza aquí no solo compra cosas, compra fronteras invisibles. ¿Y qué pasa con la política? Pasa que muchas de estas zonas votan a favor de políticas progresistas a nivel nacional, pero rechazan cualquier cambio local que afecte su burbuja. Es el famoso fenómeno del liberalismo de fachada, apoyar la equidad siempre que no toque tu calle. Pero lo más paradójico es que estos pueblos, mientras se blindan del resto del país, dependen cada vez más de él. Si los trabajadores dejan de llegar, el sistema colapsa. Si el precio de la vivienda sigue subiendo, incluso los servicios básicos se vuelven insostenibles. De hecho, en Ladue, Missouri, uno de los pueblos más ricos del Medio Oeste, ya han empezado a ofrecer subsidios de transporte para atraer profesores que viven a más de 60 kilómetros, porque ya nadie quiere hacer ese viaje todos los días, y esto apenas empieza. Entonces, ¿cuál es el futuro de estos pueblos?
pueden seguir creciendo sobre una base de exclusión, o estamos frente a una burbuja no financiera, sino moral, porque vivir entre millonarios tiene un precio. No solo para quienes no pueden entrar, también para quienes están dentro y empiezan a preguntarse si realmente están tan seguros como creían, porque cuando todo es perfecto, lo más mínimo puede hacerlo colapsar. Y aquí viene la parte más incómoda, porque no se trata solo de riqueza, ni de casas bonitas, ni de colegios élite. Se trata de cómo se diseña un mundo para que unos vivan sin ver a los otros, y de cómo ese diseño afecta a lo que pensamos, sentimos y votamos. Ahora que lo has visto todo, dime una cosa. ¿Crees que estos pueblos son solo lugares bonitos con gente rica? ¿O son las verdaderas bóvedas donde se guarda el poder de un país? Y ahora dime tú, ¿en qué pueblo realmente te gustaría vivir? ¿Y por qué? Te leo en comentarios. Si te ha gustado este viaje por la cara oculta de los pueblos más ricos de Estados Unidos, suscríbete al canal, porque lo que viene va a hacerte cuestionar aún más cosas de las que creías entender sobre dinero, poder y comportamiento humano.